Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefetea Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con Fernando Sánchez, a quien veis en pantalla. Él es licenciado en Psicología, máster en Neuropsicología y desde 2006 es autor y adaptador de instrumentos pues, como el Sena, el Cumanin-2 o Bachete, entre muchos otros, ya que forma parte del departamento de I+D+I de Jogrefetea Ediciones. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en el desarrollo de plataformas para la evaluación psicológica educativa online, y hoy nos hablará precisamente de la evaluación online que hay que tener en cuenta. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las pueda responder directamente Fernando. Y también podéis comentar en nuestras redes sociales con el hashtag webinartea si queréis pues, compartir opiniones y demás. Así que, Fernando, te escuchamos. Pues muy bien, muchas gracias Eva y Rebeca. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que están compartiendo este rato de aprendizaje con nosotros en estos webinars de TEA, que siempre es un placer poder participar en ellos. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me resulta particularmente interesante y relevante, que como se dice, pues está muy en boga, está creciendo muy rápidamente y tiene que ver con todo el tema de la telepsicología y particularmente con la evaluación. Cómo hacemos una buena evaluación científica de calidad cuando lo hacemos de forma remota, online. Hemos preparado una serie de contenidos, es un tema muy amplio, muy extenso. He ido seleccionando algunos contenidos que me parecen que es relevantes, pero también he querido compartir con ustedes algunas de las fuentes que creo que son más relevantes o que pueden ser más útiles para poder profundizar en los aspectos que vamos a ir viendo de pasada. De tal manera, pues eso, que el objetivo es dar una visión general, ¿no? Una primera introducción de cuál es el tema, de qué estamos hablando, qué características o qué avances o qué impacto está teniendo la tecnología en la evaluación psicológica, con el nuevo desarrollo de soluciones de evaluación psicológica basadas en tecnología. Luego voy a entrar un poco más en detalle para ver qué requisitos deberíamos tener en cuenta cuando nos proponemos hacer una evaluación online, una evaluación remota. Unas breves pinceladas de qué nos dice la investigación acerca de qué está funcionando, qué no está funcionando, dónde tenemos que poner más cuidado o no. Por último, también he esbozado algunas recomendaciones generales que creo que pueden ser de utilidad, tener en mente siempre para todos los profesionales que estén dudando si meterse en este ámbito o no, pues para animarlos a hacerlo y que puedan comenzar con pasos más firmes, más seguros, y también con ese mismo objetivo pues ofrecerles algunos de los recursos que fácilmente pues están disponibles y que les pueden ayudar en estos primeros pasos. Pues como decía el título, vamos a hablar de telepsicología. Siempre me gusta empezar definiendo un poco los términos de lo que vamos a ir hablando. He tomado la definición que ofrece telepsicología la APA, y da una definición muy directa, muy corta, muy sintética, pero muy interesante. Dice, la telepsicología se define como la prestación de servicios psicológicos utilizando tecnologías de telecomunicación. Como ven, es una definición muy amplia, deliberadamente amplia, para dar cabida a todas las nuevas formas de prestación de servicios, incluyendo la evaluación, que están posibilitando las nuevas tecnologías. No se han querido ceñir a un formato específico de evaluación o de prestación de servicios, sino que lo han hecho deliberadamente amplio. ¿Por qué? Porque eran muy conscientes del creciente papel que está teniendo la tecnología en la prestación de servicios de salud en general y de salud mental en particular. Están proliferando en todas partes del mundo, particularmente en Estados Unidos y en Europa, muchísimas plataformas de telesalud que ofrecen sus servicios de distinto tipo para monitorizar estados de salud, para hacer evaluaciones, diagnósticos, seguimientos, consultas virtuales con distintos tipos de profesionales. Eso ha llegado a todo el mundo de la salud y particularmente al de la psicología. La telepsicología, este nuevo formato de prestar servicios psicológicos, lo que hemos estado haciendo durante décadas, pues hacerlo ahora a través de las redes, a través de los ordenadores y de las conexiones de videoconferencias, etcétera, tiene bastantes ventajas.
Una de ellas que a mí me parece importante recalcar es que permite universalizar la prestación de servicios en cierta medida. Permite el acceso a la atención psicológica a colectivos y a personas que antes lo tenían bastante limitado. Personas que viven en entornos rurales, aislados, con poca población, donde era complicado acceder a servicios especializados de psicología, psicología general o ya servicios especializados de psicología. Personas que tienen movilidad reducida, personas mayores o con algún tipo de discapacidad motora, etcétera, que asistir a cualquier tipo de consulta médica o psicológica, etcétera, es un verdadero problema logístico de hay que contactar con familiares, con asistentes, etcétera. Pues la telepsicología nos permite acercar los servicios a este colectivo. También hay personas que por el motivo de consulta, por el problema que ellos particularmente quieren abordar en la asistencia psicológica, pueden verse más inclinados a utilizar este tipo de asistencia a distancia, como puede ser personas con agorafobia, personas con TOC que tienen miedo a la contaminación y que salir de sus casas es un problema, pues también es una forma de acercarlo. En definitiva, nos permite minimizar en gran medida las barreras del transporte, nos permite acercar servicios especializados, como decía antes, a sitios mucho más distantes. Por ejemplo, para determinados trastornos podemos contar con un especialista que reside a varios cientos de kilómetros de nuestro domicilio, pero que es la persona que nos han dicho que mejor nos puede ayudar en el trastorno concreto que nosotros necesitamos que traten pues, a nuestro hijo, etcétera. Tiene otras ventajas, como por ejemplo las opciones de agenda, es decir, no saber los horarios. Mucha gente tiene unos horarios muy apretados y desplazarse hasta un centro psicológico, hacia un gabinete, pues es complicado. Pues con la telepsicología en cualquier momento pueden conectarse, incluso muchas veces las familias se conectan y hacen sus sesiones cuando ya han acostado a los niños en la noche. O sea, abre muchas posibilidades. Paradójicamente, lo que para muchos, los que ya tenemos cierta edad, puede parecer como una especie de barrera, el hacer terapia delante de un ordenador es algo extraño, frío, pues curiosamente puede servir de una forma de acercar la terapia a los más jóvenes, que al contrario están mucho más familiarizados con este tipo de formatos, se sienten más cómodos y puede ser incluso pues un elemento para fortalecer la alianza y la adherencia al tratamiento, ¿de acuerdo? Y lo que sabemos es que además funciona, es decir, ya tenemos suficiente experiencia, se están publicando bastantes artículos que así lo demuestran, que los tratamientos que se hacen en telepsicología a distancia funcionan y tienen una eficacia muy similar, equivalente a los tratamientos convencionales aplicados de forma presencial. Obviamente hace falta más investigación en grupos más amplios de trastornos, pero los resultados están ahí y nos hacen estar confiados. Pero también tiene inconvenientes. Sabemos que dependemos de la tecnología y la tecnología falla siempre. Cuando más la necesitamos, falla. Entonces, es un medio que tenemos que empezar a dominar y que no lo vamos a poder controlar del todo. Vamos a tener problemas de seguridad. Los datos que vamos a estar manejando en telepsicología son datos muchas veces clínicos o de menores, son muy sensibles, tienen un alto nivel de protección. Tenemos que ser muy cautelosos con cómo los manejamos. Eh, Implica que los profesionales no solamente sean muy buenos psicólogos y expertos en sus áreas, sino que a su vez tienen que, en cierta medida, dominar determinados aspectos técnicos, manejarse adecuadamente con los equipos, con las conexiones, etcétera. Nos genera algunos problemas también, que puede ser esto, podría estar en las dos columnas, en los pros o en los contras, porque vemos que también permite que podamos prestar nuestros servicios a personas que están en otros países o que otras personas profesionales que están en otros países presten servicio en el nuestro. Esto está muy bien, pues por ejemplo, para personas inmigrantes, personas que están desplazadas por motivo de trabajo y que pueden seguir contando con servicios con profesionales o continuar tratamientos que hayan iniciado, pero también nos plantea problemas de competencia y de colegiación. Es decir, nuestro título nos habilita para ejercer en otro país, aunque sea a través de Internet. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Un aspecto muy importante es el de la confidencialidad en la intimidad. Cuando estamos haciendo terapia, tenemos que asegurarnos que nuestras conexiones son seguras, que no quedan filmaciones, etcétera.
Y luego tiene también inconvenientes ya lo que sería en la propia práctica clínica. Por citar solamente algún ejemplo, pues perdemos a través de la pantalla determinadas informaciones, como pueden ser las señales no verbales, elementos de interacción, muchos matices, podemos perderlos, y la propia presencia. En caso de que se produjera una crisis y tuviéramos que intervenir, pues obviamente los recursos que tenemos son muy limitados y muy diferentes. Entonces tenemos que tenerlo previsto, como veremos más adelante. En resumen, lo que nos obliga es a hacer una adaptación de todas nuestras prácticas, de nuestros procedimientos, de los instrumentos que utilizamos, de los test que utilizamos en consulta y de nuestros propios equipos. Entonces, hay que prepararse específicamente para esta parte, pero sin miedo. Es un nuevo medio, tenemos que dominarlo, hay que habituarse y vamos un poco a conocerlo más. Bueno, entrando ya en el tema central, que sería la propia evaluación en psicología, eh, tiene que ver, es un aspecto central. La evaluación en psicología en general, en telepsicología en particular, es un tema transversal. Es decir, no hay, no hay acción o intervención en psicología que no empiece y generalmente acabe con alguna forma de evaluación. Los screening, las evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de eficacia de tratamiento, el seguimiento, etcétera. Siempre es algo transversal. Tenemos que evaluar para saber primero qué pasa, después cómo va, si está funcionando o no, después cómo continúa tal. Con lo cual, eso es un aspecto muy importante. Es necesario evaluar. Y tenemos que hacer una evaluación, ya sea en formato presencial o en formato remoto, con las mismas garantías técnicas y científicas. ¿De acuerdo? No tenemos una exención por hacerlo online y podemos permitirnos determinadas licencias. No, tenemos que evaluar con las mismas garantías y siempre cumpliendo unos estándares. ¿De acuerdo? Eh, Esto es curioso porque, y lo menciono deliberadamente porque siempre percibo una cierta, hablando con algunos colegas, eh, incluso leyendo las guías clínicas, que luego veremos, se percibe una paradoja y es que en el ámbito clínico particularmente suele haber una cierta reticencia, ¿no?, al uso de este tipo de evaluación y de asistencia remota. Porque parece como que si no hay más remedio, pues vale, podemos hacerlo, pero hombre, la elección siempre es hacerlo en presencial. Yo entiendo que presencial tiene sus ventajas y que estaría muy bien. Pero realmente lo que nos dicen los datos es que podemos hacerlo realmente bien en los dos formatos. Entonces, y además, utilizar la tecnología y las evaluaciones remotas nos da muchas ventajas, muchas comodidades, mucha potencia y, como hemos visto, nos permite llegar a más colectivos de una forma más eficaz. Eh, entonces esa barrera siempre me resulta curiosa, porque además es una barrera que no es generalizada entre todos los profesionales de la psicología. Por ejemplo, en el ámbito de la educación y particularmente en el de los recursos humanos, la evaluación online remota es algo que se ha ido extendiendo y que es relativamente común durante las últimas 2 décadas. Ellos recurren a la evaluación remota porque es algo que ofrece ventajas. Es cómodo, es sencillo, te da seguridad a la hora de aplicar y recoger, corregir las pruebas, etcétera, con lo cual no es algo, no es una pega, sino más bien es una ventaja. Entonces, pues eso, siempre hay que dar un poco este salto, ¿no?, en el ámbito clínico para vencer esa primera resistencia y ver cómo todos los profesionales podemos ofrecer nuestros servicios de otra forma, pero con la misma calidad y las mismas garantías. Y es algo que se va extendiendo. Siempre sale la pregunta de decir, bueno, pero esto es algo que está creciendo porque hemos visto que con la COVID, con la pandemia, todo esto se ha disparado, se nos ha impuesto un poco esta necesidad de trabajar de esta manera, pero realmente es algo que viene funcionando desde hace, como os digo, hace un par de décadas y va creciendo. Es cierto que no es mayoritario el uso, como vamos a ver, pero sí que es algo que vemos que la tendencia va creciendo. Por ejemplo, en este artículo tenemos algunos datos en la que se menciona algunas de las pruebas de distintos ámbitos, de adultos y de niños y del ámbito clínico y de selección de personal. ¿Cuánta proporción hay más o menos de casos de aplicaciones remotas online o de aplicaciones en formato papel y lápiz? Por ejemplo, en SENA, que es una de las pruebas más utilizadas en español para evaluación de psicopatología infanto-juvenil, pues vemos que una de cada 10 aplicaciones ya se hace online, generalmente de forma remota. Si nos fijamos en el PAI, que es una prueba para evaluar personalidad en adultos, vemos que ya es una de cada 7. Son cifras que ya son considerables. Claro, podría decir alguien, bueno, estos son
son cuestionarios, son pruebas de rendimiento típico, son fáciles de aplicar, pero por ejemplo, pruebas de rendimiento, bueno, pues en el caso de matrices, una prueba de inteligencia, vemos que los resultados son similares a los del PAI. Aproximadamente 1 de cada 7 aplicaciones se hacen con el matriz STAI, que es la prueba que permite realizar la aplicación online remota. Y en el caso del COMPETEA, que es una de las pruebas más utilizadas en el ámbito de recursos humanos, aquí vemos como hay un cambio sorprendente. Prácticamente más de 4 de cada 10 evaluaciones se hacen online y muchas de ellas remota. Con lo cual vemos que es una realidad que está ahí, que está creciendo y que no está solamente ligado al impulso que ha obligado el COVID, sino que es una tendencia, un cambio en la forma en la que prestamos nuestros servicios los psicólogos. Dentro de lo que sería la propia evaluación en telepsicología hay una parte específica que sería el uso de los test, ¿no? Porque hay partes de la evaluación del término que en inglés utilizan el assessing, que es más amplio, es todo el proceso de evaluación, y el testing, que es la aplicación concreta de pruebas. Pues lo que suele generar más dificultades en la evaluación remota suele ser el uso de pruebas, el testing, ¿no? Entonces, siempre surge la pregunta, eh, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usar test? No podemos quedarnos solo con la entrevista, ir haciendo nuestro análisis funcional, ir hablando con quien haga falta para ir profundizando en los problemas. Bueno, pues como decía antes, los requisitos de la evaluación presencial son los mismos que en la evaluación remota online. Nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones y para tomar las mejores decisiones tenemos que seguir las mismas recomendaciones prácticas que se emiten para cualquier evaluación psicológica. Por ejemplo, siguiendo las recomendaciones de Wright, él lo deja muy claro, dice, la evaluación es fundamental, o sea, perdón, la entrevista es fundamental, ahí eso nadie lo va a poner en duda, pero siempre vamos a tener que apoyarnos en pruebas objetivas, porque es lo que nos va a permitir ir triangulando la información, ir combinando pruebas médicas, pruebas psicológicas, pruebas de rendimiento, cuestionarios, etcétera. Nos va a permitir juntar toda esa información. Puede que sea necesario recurrir a varios informadores, utilizar la observación y combinar distintos métodos. Todo eso porque en el fondo tenemos que emitir una recomendación y para eso necesitamos la mejor información siempre. Y eso lo tenemos que hacer tanto en presencial como en online. Por tanto, nosotros siempre tendremos que recurrir al uso de test, o mayoritariamente tendremos que recurrir al uso de test para hacer bien nuestro trabajo. Y para ello vamos a tener que recurrir a estas nuevas formas de evaluación, de pruebas de evaluación basadas en tecnología. Este término de evaluación basada en tecnología es bastante más amplio, incluye más que los test, que es lo que vamos a ver un poco ahora. Quería hacer un repaso muy rápido para que lo vean ustedes, aunque luego me centraré de nuevo en el uso de los cuestionarios y de los test. La tecnología ha impactado de una forma muy fuerte en el ámbito de la evaluación y de los servicios de salud mental, como han visto. Algo que seguramente habrán escuchado todos ustedes es el término gamificación, que consiste en generar nuevas formas de evaluación basadas en generalmente videojuegos, se los llaman videojuegos serios, en el que en el fondo estamos introduciendo algún tipo de narrativa o de objetivos o de recompensas que permiten que la persona vaya interactuando con el software y que a su vez a nosotros nos va a permitir recoger la información que necesitamos, ya sea información sobre sus habilidades cognitivas, sobre sus respuestas emocionales, etcétera. Otra corriente muy fuerte, que sí, esta sí que está teniendo una fuerte implantación en los últimos años, tiene que ver con la evaluación ambulatoria digital, que básicamente lo que hacemos es utilizar distintos dispositivos, fundamentalmente los smartphones y los teléfonos inteligentes, etcétera, para ir recogiendo distintas informaciones de una forma mucho más continua y no tanto puntual, y vamos monitorizando cuáles son los progresos. Esto se está utilizando en muchos ámbitos. Uno, por ejemplo, es para el seguimiento de personas con depresión o con ansiedad que están en baja laboral, pues para ir a hacer un seguimiento diario, semanal, de cuáles son los progresos, se les aplica cuestionarios, se van haciendo autorregistros, etcétera, con lo cual nos va dando mucha información muy rica. Entonces, esto sí que está impactando mucho, este uso de la tecnología en la forma en que los psicólogos estamos recogiendo información de nuestros usuarios. Otra forma que no se utiliza tanto en el ámbito clínico, pero sí que se está utilizando mucho en recursos humanos y en marketing digital, etcétera, es el análisis de la huella digital, en el que lo que se está haciendo es recuperar determinadas variables psicológicas relacionadas con personalidad, etcétera, y determinadas tendencias a partir de las redes sociales, etcétera, para predecir eso, determinados rasgos, etcétera. Se utiliza mucho en marketing, pero en este ámbito no voy a entrar porque sería muy complicado.
y donde sí que estamos viendo que tiene las nuevas tecnologías, las pruebas de evaluación basadas en tecnología están teniendo un fuerte impacto, es en el desarrollo de nuevos formatos de test. Nuestros propios test y nuestros cuestionarios están evolucionando, nos está permitiendo incorporar formas de personalizar los test, como podrían ser los test adaptativos informatizados, que nos permiten ir no haciendo un test común para todas las personas, sino que el propio test se va adaptando a las respuestas, a las características de la persona que estamos evaluando. Se están incluyendo nuevos formatos de ítem tridimensionales, con realidad virtual, etcétera. En definitiva, nos están permitiendo evaluar mejor, nos está permitiendo evaluar cosas que antes no evaluábamos, pero que en el fondo, pues como vemos, es algo todavía incipiente, está llegando, pero todavía no es algo generalizado. Donde sí que estamos viendo que está teniendo un fuerte impacto es en el cómo usamos toda la información que estamos obteniendo a través de la evaluación basada en tecnología. Fundamentalmente el cambio que les comentaba antes tiene que ver con la evaluación continua, ambulatoria, porque nos está permitiendo hacer ese cambio de la evaluación puntual, más estática en un momento dado, a una evaluación dinámica mucho más rica, donde recogemos información en distintos momentos. Esto está llegando ahora. También nos está haciendo, pues, bueno, en la propia forma en la que nosotros vamos eh, desarrollando y las herramientas de investigación. Generalmente nosotros íbamos guiados siempre por teoría, donde sabíamos qué elementos eran los más relevantes en determinados trastornos, y a partir de ahí pues, seleccionábamos qué variables, qué escalas deberían incluir los instrumentos, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora con nuevas técnicas de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, y el gran volumen de datos que hay, pues estamos empezando a analizar toda esa información y estamos viendo pues que hay algunas variables más relevantes o que antes eran imposibles monitorizar, pero que ahora ya sí que podemos, con lo cual esto está cambiando bastante. Y como les decía, donde hay un gran impacto de toda la tecnología en la evaluación, tiene que ver con el propio desarrollo, la corrección y el análisis psicométrico que hay detrás de las pruebas estandarizadas, ¿no? Podemos utilizar técnicas estadísticas psicométricas mucho más potentes, eh, analizar ya no solamente puntuaciones o puntuación regular de Jala, sino patrones concretos de respuesta. Están utilizándose para generar automáticamente nuevos ítems y quieren construir nuevos tests. Y la parte que quizá me parece a mí más relevante por el impacto que tiene en los propios usuarios es en la personalización, ¿no? Podemos personalizar la evaluación, como les decía, por ejemplo, el ejemplo de Matriz Style, es una prueba de inteligencia que va cambiando los ítems que se presentan a cada una persona para focalizarse en aquellos ítems que son óptimos para esa persona, pero también nos permite personalizar los informes, las recomendaciones que vamos a hacer, los resultados, de tal manera que al final automatiza en gran medida el trabajo del profesional. Viendo esta panorámica general de cómo la tecnología impacta en la evaluación psicológica, por extensión me voy a centrar de nuevo en un aspecto concreto, que son los test estandarizados que utilizamos en evaluación remota, fundamentalmente en el ámbito clínico. Por eso pongo esta imagen, pero insisto, la evaluación remota y la evaluación online es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, tanto en el ámbito de recursos humanos como en el ámbito educativo. Muchas de las recomendaciones y de las reflexiones que voy a hacer a continuación son aplicables con alguna adaptación a estos dos ámbitos, a recursos humanos y ámbito educativo, y otras obviamente serán muy específicas del ámbito clínico. Pero la idea que quiero transmitirles es la evaluación remota y la evaluación online es algo que se está desarrollando y que ya lleva mucho tiempo y que lo que va a hacer es ir creciendo. Entonces, tenemos que prestarle atención y estar preparados. Las recomendaciones que les voy a incluir a continuación las he extraído de distintas fuentes, pero sí que quería compartir con ustedes algunas de las que me parecen más útiles, por lo menos que sintetizan en gran medida los aspectos más relevantes. Hablando de telepsicología en general, yo creo que son particularmente útiles las guías de la APA para la telepsicología, particularmente el apartado 7, que está dedicado al testing y al assessment, a la evaluación en general y las pruebas de aplicación de test online. El artículo de Hannah Martin, este es un artículo muy útil donde aterriza muy al detalle, paso a paso, eh, distintas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta cuando nos estamos planteando hacer una evaluación clínica remota. Me parece muy útil, está en inglés, pero es muy útil. Y en castellano también he seleccionado esta guía para la intervención telepsicológica que editó el Colegio de Psicólogos de Madrid, de la Torre y Pardo, que también en castellano les va a poder ofrecer una visión general y tiene un apartado de evaluación y de aplicación de pruebas también muy interesante.
No obstante, ya más centrado en lo que sería la aplicación de pruebas online, la evaluación remota. Tenemos varias también recomendaciones. En este artículo de la profesora de los me parece muy importante. Aquí está en inglés, pero Papeles de psicólogo tiene una edición en castellano, en español. Con lo cual, este artículo también sintetiza muy bien todos los pasos y sus aspectos generales que hay que tener en cuenta. Varios de los aspectos que yo comento están extraídos de ese artículo. Las guías de la APA para que publicaron para el COVID, para hacer las evaluaciones remotas con el COVID, también son muy interesantes. Y para aquellos que realmente estén interesados en profundizar, se han publicado recientemente las guías de la ITC y de la Asociación de Editores de Test, que son muy interesantes y que abordan todos los aspectos, desde los más pequeños hasta los más generales. Todas estas son fuentes que están disponibles en abierto, las pueden buscar y aquí se las dejo. Como la grabación se quedará disponible en la página web de Geografía Ediciones, podrán consultarlas cuando quieran, pero yo creo que para todos aquellos interesados son referencias que les serán de utilidad. Y ya entrando un poco en el tema en cuestión, pues vamos a ir viendo poco a poco, de una forma general, qué aspectos debemos tener en cuenta. Bueno, pues ahí organizar la información en distintos bloques. Primero, hay una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta que tienen que ver con el propio usuario al que le vamos a ofrecer estos servicios de telepsicología y de evaluación remota. Porque no todos los usuarios son elegibles o son candidatos a participar en este tipo de asistencia y de evaluación. ¿De acuerdo? Tenemos que valorar bien si la persona, como veremos más adelante, si la persona está indicada, si tiene una cierta competencia digital, y todos esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta, porque no todo el mundo va a adaptarse bien a este nuevo formato, a este nuevo medio en el que vamos a ofrecer nuestros servicios. El segundo gran bloque tiene que ver precisamente con el medio que utilizamos. Cambia completamente, es una obviedad, pero ahora toda nuestra comunicación está mediada por dos equipos electrónicos, el mío y el del usuario, y por las redes, y todo tiene que funcionar adecuadamente. Nosotros tenemos que tener un control del entorno que nunca vamos a poder llegar a controlar directamente, que es la otra parte. Nosotros podemos anticiparnos, pero en el fondo no podemos actuar directamente sobre lo que está pasando en la casa de la persona con la que estamos tratando, con la persona que vamos a evaluar. Con lo cual tenemos que anticiparnos mucho y tenemos que prever muchos aspectos para poder tener un cierto control de las situaciones que nos vamos a ir encontrando durante la sesión. Un aspecto crítico son los propios requisitos técnicos que requiere esta nueva modalidad, este medio. O sea, dependemos de los ordenadores y de un montón de aspectos que pueden fallar, con lo cual tenemos que anticiparnos a ellos. Y, por supuesto, tenemos que prestar mucha atención a los requisitos de las propias pruebas que utilizamos. No todas las pruebas se pueden utilizar de forma online y otras se pueden utilizar con plenas garantías de forma online, con lo cual a la hora de confeccionar nuestros protocolos tenemos que ser conscientes, hacer una buena selección e ir viendo qué limitaciones o qué ventajas vamos a tener con la elección de cada una de ellas. Y por supuesto también vamos a ver algunos de los requisitos de los profesionales, es decir, qué nos va a obligar a nosotros a poner en marcha, a aprender, qué competencias vamos a tener que adquirir para poder prestar estos servicios de una forma científica y profesional, de acuerdo a los estándares deontológicos y científicos. Y por supuesto, cubriendo todo, tendremos que ver los aspectos deontológicos y legales, porque esta nueva modalidad implica también a una serie de aspectos que no podemos descuidar en absoluto. Entrando ya con los requisitos propios con el usuario. Uno de los primeros aspectos cuando nos estamos planteando hacer una evaluación remota online es qué características debe reunir el usuario para que haga viable este tipo de evaluación. El primero de ellos tiene que ver con la competencia digital. Hasta qué punto la persona a la que le vamos a poner a otro lado está familiarizado con los equipos electrónicos, es capaz de manejarse, es capaz de utilizar un navegador, abrir aplicaciones, conectarse, etcétera. Si son niños pequeños van a necesitar ayuda, si son personas mayores a lo mejor también necesitan ayuda. Y aparte de que sean capaces, no solamente tenemos que valorar que sean competentes, sino también tenemos que valorar hasta qué punto van a sentirse cómodos. Hay muchas personas que van a tener cierto rechazo a la tecnología, no se sienten cómodos haciendo eso y no serían candidatos, claramente, porque lo que nos interesa es que la comunicación sea fluida, que respondan, que se impliquen y no que estén molestos en ningún aspecto. Con lo cual tenemos que valorar siempre inicialmente cuál es la competencia digital.
Tenemos que tener en cuenta las propias características personales, como decía, la edad. Los niños probablemente necesiten ayuda, las personas mayores probablemente también necesiten algún tipo de asistencia, no en todos los casos. Tenemos que tener en cuenta qué características perceptivas van a tener, porque puede haber un problema de visión, de audición, incluso de motricidad a la hora de dar las respuestas. Si vamos a plantearle a una persona una prueba que tiene que responder, imagínense, con el ratón, con el mouse, a lo mejor si tiene un problema, una limitación en la motricidad, no puede utilizar el mouse y tenemos que asegurarnos que tiene una pantalla táctil o que tienen otro sistema de respuesta. Y lo mismo, la capacidad de atención. Una de las cosas que sabemos es que en general las evaluaciones online, o sea, el responder pruebas online, suelen ser algo más fatigosas que las evaluaciones en papel por el propio formato. Entonces, tenemos también que tener en cuenta para estimar la duración de las sesiones, etcétera. No todos son desventajas, también tenemos muchas ventajas de las evaluaciones remotas, como decíamos antes, en determinados colectivos. Por ejemplo, en personas con distintos tipos de discapacidad, la tecnología, precisamente la evaluación remota, lo que nos va a permitir es implementar una serie de adaptaciones y de acomodaciones muy fácilmente. Personas con una movilidad muy reducida pueden responder con sistemas de eye tracking, de seguimiento visual, etcétera. Hay proyectos que están en marcha así. Nosotros hemos colaborado con el Hospital San Juan de Dios en un proyecto de este tipo, muy interesante. Con lo cual, incluso la evaluación remota, lejos de ser un impedimento, es una ventaja. Y luego tenemos que tener también muy en cuenta unos aspectos más generales que están relacionados con la propia equidad, ¿de acuerdo? No todas las personas van a disponer de equipos adecuados, eso lo vimos también durante la pandemia, en la que, por ejemplo, muchos niños no podían asistir a clases virtuales porque no tenían suficientes ordenadores en casa o tablets. Entonces, eso es un problema. Las conexiones no son igual de buenas y de rápidas y de estables en todos los sitios, con lo cual impone limitaciones a la accesibilidad de todo el mundo. Esto en general no suele ser un problema cuando en la práctica privada, es decir, cuando son los propios usuarios los que demandan este tipo de servicios, es porque ellos están más familiarizados, más cómodos y disponen ya de los recursos materiales para hacerlo. Pero de cara, por ejemplo, a los servicios públicos que tienen que ofrecer servicios universales, es decir, tienen que asegurar que van a poder llegar a todo el mundo, a todos los usuarios que tienen derecho a esos servicios, pues es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos a poder ofrecer y hacer llegar esto? Hay distintas iniciativas muy interesantes apoyadas por la Unión Europea para en distintos puntos más aislados, en zonas rurales, tener centros de telesalud donde distintos profesionales, no solamente médicos o psicólogos, sino que distintos profesionales tienen esas salas donde pueden asistir las personas y tener, pues, no solamente la intimidad, sino conexiones y equipos para recibir este tipo de servicios de salud mental de forma cómoda y sin coste adicional. Otro aspecto muy importante que hay que considerar cuando nos planteamos hacer una evaluación remota, pues son como decíamos antes, los requisitos relacionados con el propio medio. eh, Nosotros tenemos que anticiparnos mucho porque tenemos que en cierta medida controlar indirectamente el otro lado del ordenador, es decir, qué va a ocurrir con la otra persona. Tenemos que asegurarnos, dar una serie de instrucciones para que esté todo preparado, para que sepan lo que tienen que hacer y tenemos que ver, pues eso, que cuando vayamos a hacer la sesión o la evaluación no va a haber ruido, no va a haber interrupciones. eh, Tenemos que tener cuidado también muchas veces con los horarios, sobre todo con las sesiones se hacen, la persona hace las sesiones en su propia casa, a veces los adolescentes tienen horarios o tienen las horas de las comidas o cuando viene gente, cuando tienen hermanos pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado porque igual que nosotros en nuestro gabinete, en nuestro centro hospitalario, tenemos muy controlado nuestro espacio y los horarios en los que se atiende y dónde espera la gente y tal, eso también hay que preverlo allí, ¿de acuerdo? Porque nos podemos encontrar con situaciones muy comprometidas. Por eso tenemos que ser muy conscientes de los dos lados, no solamente de nuestro lado también, sino del suyo. Entonces, muchas veces también ocurre que, que nosotros, como estamos con el ordenador, no somos conscientes, pero a lo mejor entra un colaborador en nuestro despacho a coger algo. Eso durante una sesión puede ser muy intrusivo para la persona porque dice, bueno, ¿qué pasa? Cualquiera puede escuchar lo que estoy hablando. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro entorno y el entorno donde la persona está recibiendo la sesión, la evaluación.
¿de acuerdo? Un aspecto crítico es el tema de la privacidad. Tenemos que cuidar mucho, como decíamos, la presencia de otras personas en nuestro lado y en el otro lado. Es decir, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo característico son con los adolescentes, se sienten muy incómodos porque no saben si estará escuchando su madre o su padre al otro lado de la puerta, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Eh, en ocasiones también con parejas, a lo mejor hay un problema de pareja, pero viven en un apartamento muy pequeño, donde no tienen habitaciones, sino que es una habitación única compartida. Entonces, hay que tener de nuevo cuidado con cuando programamos sesiones de evaluación, etcétera, para que tengan privacidad suficiente. En general, es muy recomendable siempre el uso de cascos, de audífonos, de auriculares, para que no se oiga lo que estamos hablando. El tema de grabar, hay que llegar a un acuerdo y dejar muy claro que las sesiones se pueden grabar, pero ellos no pueden grabarnos, etcétera, y eso que quede muy claro, porque también es un problema. Ahora, al tener un equipo que fácilmente puede grabar todo lo que estamos diciendo, luego se puede fundir, entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las grabaciones. Un aspecto crítico que mencionan todas las guías tiene que ver con la ayuda y con la asistencia, en dos sentidos fundamentales. Primero, los equipos seguramente en algún momento fallen las conexiones y vamos a necesitar probablemente a alguien en el otro lado que ayude a la persona a resolver estas incidencias, sobre todo si no tiene una competencia digital muy alta, ¿de acuerdo? Entonces a veces pueden ser los padres cuando estamos hablando de menores, vecinos, hijos, etcétera, cuando son personas mayores que tienen dificultades, pero tiene que haber siempre, tenemos que tener previsto y poder contactar con alguien que pueda ayudar a preparar todos los dispositivos, a configurarlos y a tener todo esto en cuenta. Y más importante aún, hay que tener previsto un plan de emergencias. Un plan de emergencias para si ocurre algo durante la sesión, nosotros tenemos que poder actuar, pero estamos muy lejos muchas veces. Entonces, lo que recomiendan todas las guías es que haya un plan específico de emergencia en el cual nosotros dispongamos siempre de un contacto que pueda intervenir en caso de, por ejemplo, si hay un desbordamiento emocional muy intenso, podamos recurrir a esa persona para que pueda intervenir y tenemos que tener también acceso a los servicios de emergencia de la zona donde esté la persona. Por ejemplo, aquí en Madrid podríamos avisar a SAMUR, etcétera. Y eso tiene que estar protocolizado, es muy importante. Nosotros no podemos dejarlo al azar, tenemos que saber qué hacer para que en caso de que ocurra algo grave podamos actuar. En el otro extremo, de una forma mucho más básica, tenemos que controlar nuestros propios equipos, es decir, tenemos que hacer pruebas de wifi que sean estables, porque vamos a tener que utilizar varias plataformas, vamos a tener que utilizar seguramente nuestra plataforma de videoconferencia, más la plataforma de aplicación de los propios test, etcétera. Todo eso tiene que funcionar adecuadamente en el equipo, hay que probarlo antes y no puede fallar de nuestro lado. Tenemos que tener todo en cuenta. Tenemos que ver qué van a necesitar para responder. Como decía antes, va a responder en pantalla táctil, va a responder con un mouse, va a responder verbalmente, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esto, lo que recomiendan las guías, y hay algunos circulando por internet, algunos checklists, es enviar previamente un checklist con todas las comprobaciones que hay que hacer y todas estas recomendaciones, enviárselo a la persona para que se asegure que va eh, comprobando todos esos aspectos para que cuando llegue ya el momento de hacer la evaluación esté todo listo y sea sencillo. Eh, Pasando ya a los propios requisitos que tienen más que ver con los propios instrumentos en sí que vamos a utilizar en las evaluaciones remoto. Como decíamos, tenemos que valorar en qué medida los test que queremos utilizar son viables o no. Generalmente en los distintos centros, distintos profesionales, tenemos unos protocolos que solemos aplicar con distintos tipos de pruebas o de componentes, entrevistas, etcétera, y nos gustaría aplicarlo tal cual de forma remota, pero no siempre es posible, con lo cual tenemos que hacer una buena selección para llegar a los mismos objetivos, pero con pruebas que sean mucho más viables, mucho más adecuadas para el formato de aplicación remota. Aquí vemos que, por ejemplo, la entrevista, lo veremos más adelante, es algo que vamos a poder hacer las entrevistas clínicas estructuradas o no estructuradas de una forma muy adecuada. Se adaptan muy bien al formato remoto virtual mediante videoconferencia. Las pruebas de rendimiento típico, es decir, cuestionarios conductuales, pruebas tipo de personalidad, etcétera, donde la persona tiene que responder un conjunto de ítems, valorando pues, su frecuencia, la frecuencia con la que tiene esas conductas, etcétera. Ese tipo de cuestionarios y de instrumentos suelen ser
muy viables, no suelen requerir prácticamente ninguna acomodación, ninguna adaptación al formato remoto y se puede utilizar con plenas garantías, con lo cual si las utilizamos en formato de papel, se podrá utilizar en formato remoto. Cuando ya estamos hablando que en nuestro protocolo vamos a incluir pruebas de rendimiento óptimo, es decir, pruebas, por ejemplo, de inteligencia, pruebas neuropsicológicas, donde vamos a pedir a la persona que realice tareas concretas, pues ahí ya es más variable. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de tareas. Entonces no es lo mismo pedir tareas verbales en las que la persona responde a determinadas preguntas o que una prueba de una tarea de fluidez verbal, etcétera, que esas no requieren apenas adaptación, a cuando le pedimos que nos construya con cubos de madera un determinado diseño o figura, ¿de acuerdo? Eso obviamente va a ser bastante inviable en formato online. Hay variantes de esas pruebas para hacerse en formato de pantalla, en formato digital, pero tienen que ser ya diseños ya específicos. Es difícil hacer esas adaptaciones y cuando se hacen pues requieren pues el uso de cámara, etcétera. Con lo cual ahí ya sí que tenemos que ver qué adaptaciones se proponen desde los autores de las pruebas, desde los editores, para poder utilizarlos online. Y luego otros formatos, como podría ser la propia observación, pues a veces se dificulta mucho. Igual que para determinados aspectos con la cámara es muy potente, pero para observar en contextos más prolongados, en cuestionarios, pues eso, cuestionarios de observación estructural, etcétera, a veces en formato online pues son bastante inviables y hay que buscar pues otro sistema para grabarlo, etcétera, ¿vale? Es muy importante, como ya he ido mencionando, el grado de adaptación que van a requerir las pruebas que utilizamos y los protocolos que utilizamos. Tenemos que seleccionar cuidadosamente qué pruebas vamos a incluir, cuáles se ajustan mejor, cuáles van a requerir adaptación, etcétera. En las guías van a encontrar ustedes, si profundizan un poco en el tema, que hay cierta disparidad y que las más antiguas, es normal, hacen mucho hincapié en cómo hay que adaptar y hay que asegurarse que son equivalentes la forma en papel y la forma online. Y esto es fruto de esa inquietud porque al principio no había pruebas o había muy pocas pruebas desarrolladas específicamente en formato digital, en formato basadas en tecnología, ¿de acuerdo? Entonces lo que se hacía es que se utilizaban pruebas de papel y lápiz, se utilizaban en evaluación remota, pues enviando algunos materiales en un PDF, etcétera, o pidiendo cosas y se suban con la cámara de una forma un poco pues rudimentaria, ¿no? Lo que nos está ocurriendo y que lo verán en las nuevas guías ya no se hace tanto hincapié porque lo que vemos es cada vez más vemos que las propias pruebas tienen versiones de aplicación online y muchas de ellas directamente ya son pruebas que se han desarrollado para ser utilizadas en formato online y en formato remoto. Con lo cual lo que vemos es que cada vez más tenemos un abanico de pruebas más amplias y un portfolio, una cantidad de recursos más amplia para poder utilizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, en general, si elegimos pruebas que sabemos que van a poder adaptarse perfectamente al formato online porque han sido desarrolladas así, porque tienen baremos adecuados, porque tienen todas las garantías, no hay ningún problema. Y en el caso de que necesitemos alguna prueba en la que haya que hacer adaptaciones, pues eso, pues busquemos la información que hay y seamos, pues eso, prudentes a la hora de introducir. Siempre buscando alternativas, porque muchas veces en el protocolo tenemos una determinada prueba, pero tenemos una alternativa online que es igual de eficaz y podemos recurrir a ella. En ese sentido, también es muy importante, y yo creo que es un aspecto que no siempre se tiene en cuenta, es el timing. Es decir, el proceso de evaluación es un proceso. Entonces empezamos haciendo una serie de acciones que nos llevan a otras y terminamos con otras. Entonces, no es una cuestión de todo o nada el hacer evaluación remota. Muchas veces podemos combinar una parte de evaluación remota con una parte de aplicación de pruebas presencial, en caso de que sea necesario. En las primeras fases, por lo general, de la evaluación, la entrevista, pruebas de screening, pruebas de cuestionarios conductuales, pruebas de personalidad, etcétera, podemos hacerlo perfectamente de forma remota y si al final del proceso es indispensable hacer una evaluación presencial mucho más compleja, por decirlo así, podemos recurrir, concertar una cita, incluso concertar con algún profesional del área donde resida la persona que se encargue de hacer esa evaluación. Por ejemplo, estoy pensando en un caso de autismo, podemos empezar todas las evaluaciones iniciales y al final decimos que hay que hacer una evaluación con el A22, pues bueno, pues el A22 ya se hace, se concierta la cita con un profesional externo, con nosotros mismos, pero ya en presencial, con lo cual insisto, no es una cuestión de todo o nada, es un recurso más que nos permite flexibilizar todo lo que hacemos para agilizarlo y hacerlo de una forma mucho más conveniente para el usuario y para nosotros mismos.
En ese sentido también es muy importante, va unido a todo lo anterior, tiene que ver con la calidad psicométrica de las pruebas, porque cuando utilizamos pruebas remotos, pruebas en digital, es muy fácil o muy tentador a veces recurrir a pseudotest, es decir, pruebas en Internet circulan todo tipo de pruebas para hacer evaluaciones de la inteligencia, de la personalidad, un montón de cosas que no son pruebas psicológicas, no son instrumentos científicos, no hay nada detrás de ellos, no tiene ningún tipo de evidencia de fiabilidad, de validez, de baremos, etcétera. Entonces, es muy arriesgado, si no temerario, recurrir a ese tipo de pruebas. Siempre tenemos que tener esa seguridad de que estamos utilizando instrumentos adecuados. Por suerte hay muchas alternativas, como veremos más adelante. Entonces, tener cuidado con las pruebas que elegimos. Siempre que elegimos pruebas para evaluación remota y sabemos que tiene unas propiedades adecuadas, en ocasiones vemos, como decía antes, que es necesario hacer determinadas adaptaciones en los procedimientos estandarizados. Bueno, no pasa nada. Lo que dicen las guías es que deberíamos aumentar en cierta medida nuestros intervalos de confianza. Es decir, cuando tenemos que tomar decisiones y sabemos que los resultados sobre los que vamos a tomar esa decisión se han obtenido de una forma no óptima porque lo hemos hecho remoto y hemos tenido que adaptar una tarea, etcétera, bueno, pues seamos más prudentes, pero no quiere decir que la información no sea útil, no sea válida y que haya que desecharla. No, no. Es decir, lo mejor es enemigo de lo bueno, pero si yo soy capaz de tener buena información, aunque no sea la óptima, es información importante. Es mejor tener información a no tenerla, ¿de acuerdo? Eh, Otro grupo de requisitos son los que están relacionados con el profesional, ¿de acuerdo? Con nosotros mismos. Y son muy importantes, a veces son un poco olvidados. Eh, un aspecto muy claro es el tema de las competencias que vamos a necesitar. La evaluación psicológica en general es bastante compleja. En algunos ámbitos sabemos que es muy compleja, por ejemplo, la evaluación del desarrollo, evaluación del autismo, evaluación neuropsicológica, en muchos aspectos, evaluación forense. Realmente la evaluación requiere ser un experto. Pero es que, aparte de todo eso, tenemos que tener unas competencias específicas en el uso de la tecnología. Hay profesionales, sobre todo los que ya tenemos determinada edad, que nos puede costar más o menos usar la tecnología. Pues ahí tenemos que desarrollar esas competencias para que nosotros seamos capaces de dominar todo lo que pasa en nuestro equipo y el que pasa en el otro. Tenemos que conocer los dos lados de la pantalla, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le estamos explicando algo para que haga algo, tenemos que saber exactamente qué está viendo la otra persona en su pantalla. Le tengo que decir, pulsa el botón que está en la esquina superior derecha, etcétera. Entonces, esas competencias tenemos que desarrollarlo. Y en sí, esta combinación de ser un experto en evaluación y dominar la tecnología, aún así no nos hace expertos en evaluación remota. Vamos a tener que ir adquiriendo determinadas competencias específicas, como les decía, es decir, pues cómo vamos a manejar la información, cómo vamos a compartir archivos, cómo vamos a hacer que las dos plataformas no se peleen entre sí, etcétera. Entonces, eso es importante. Son competencias que tenemos que desarrollar. Tenemos que tener en cuenta que nuestro propio equipo y el medio que vamos a utilizar nuevo, que en el fondo son las conexiones, las plataformas nuevas, están todos listos. Es decir, son cosas obvias, pero los equipos tienen que tener batería. Tengo que tener uso si voy a hacer una aplicación de una determinada prueba online. Necesito que la plataforma de evaluación tenga los usos disponibles. Gestión de archivos, es decir, manejamos información altamente sensible en las historias clínicas, los resultados, cuando los compartimos con la familia, tenemos que encriptarlos, tenemos que tener cuidado. No, a veces hacemos, bueno, pues te envío los resultados, te los avanzo por WhatsApp y luego los vemos en la sesión. Hay determinadas cosas que son muy delicadas, como veremos ahora al ver los aspectos legales, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cómo protegemos nuestros equipos y cómo tenemos toda la información almacenada. De nuevo decíamos, nosotros como profesionales somos los encargados de dar todas las garantías científicas, éticas y legales, con lo cual tenemos que conocer muy bien todos estos aspectos, es decir, qué pruebas son las adecuadas para hacer la aplicación remota online, qué aspectos éticos tenemos que tener en cuenta, qué aspectos legales acerca de nuestra competencia como profesionales, dónde podemos ejercer, hasta dónde podemos llegar, etcétera. Y el último apartado, que yo creo que es muy importante, yo lo he puesto así como habilidades del terapeuta digital o del evaluador digital, y tiene que ver con esa capacidad de sentirse cómodo en entornos virtuales, que lo vemos quizás más en las nuevas generaciones, pero que en el fondo tenemos que desarrollar nosotros todos. Yo pongo un poco eso, es ser un poco TikToker o Instagramer, etcétera, es decir, el ser capaz de moverte con naturalidad, de comunicar con naturalidad con la pantalla,
de configurar adecuadamente la luz para no estar en contraluz, etcétera. Todas esas competencias que los jóvenes dominan perfectamente, pues nosotros tenemos que también ir cuidando, tenemos que ver cómo hablar, cómo colocar el micrófono, etcétera. Todas estas habilidades que nos han enseñado cuando estudiamos habilidades básicas del terapeuta, pues tenemos que adaptarlas a este nuevo formato. Entonces tenemos que también ir aprendiendo a cómo hacer eso, cómo hablar, cómo transmitir cercanía, cómo mover las manos, cómo ser expresivo, cómo observar, cómo pedir cosas a la otra persona, etcétera. Por último, los requisitos legales y profesionales, y estos son muy importantes porque a veces pueden colocarnos en situaciones muy comprometidas. Un aspecto tiene que ver con la protección de datos. En general, cuando hacemos evaluación remota online, en muchos casos estamos manejando información con un alto nivel de protección de datos, datos personales, datos clínicos, no tanto en los propios test, las propias plataformas, sino los resultados, cuando ya los descargamos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí en Europa un nuevo reglamento muy restrictivo en el tema del manejo de datos, cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado con la huella digital porque nosotros a veces utilizamos plataformas que son generalistas a la hora de hacer las videoconferencias y tal, pero esas plataformas están recogiendo muchísima información. ¿De acuerdo? No son plataformas totalmente seguras, tienen sus condiciones de uso, pero hay que ser muy consciente de que no son totalmente seguras. ¿De acuerdo? Cuando manejamos datos, como os decía, cuando nos descargamos los resultados de una prueba, de una evaluación que hemos hecho, y los almacenamos, ¿cómo los almacenamos? Con clave, están encriptados los archivos, están en carpetas seguras, están en la nube, están en un equipo. Hay que ser muy cuidadoso. Particularmente con esto que les decía, con las plataformas de vídeo. Hay plataformas específicas para prestar servicios de telepsicología y de hacer evaluaciones. Y generalmente estas plataformas de videoconferencia lo que tienen es que son encriptadas y son seguras, ¿de acuerdo? Se ofrecen, hay distintas opciones comerciales. A mí el Colegio de Psicólogos aquí en España también ofrece una de forma gratuita a los colegiados, iPocket se llama. Eh, entonces, hay que tener cuidado porque cuando utilizamos el Meet, cuando utilizamos Teams, etcétera, hay que ser consciente de que Microsoft, Google, etcétera, almacenan datos y, aunque son seguras, tenemos luego determinados problemas. Este tipo de plataformas encriptadas son la elección. Y de nuevo, lo mismo, mucho cuidado a la hora de compartir archivos. Es muy fácil hoy en día encriptar y poner contraseñas a los archivos que compartimos con las familias, con la persona evaluada, con otros colegas que están participando en el proceso de evaluación, etcétera. Entonces, cuidemos esos archivos porque podemos vernos en situaciones comprometidas, eso de te mando por WhatsApp, te mando por mail, etcétera, te mando un pantallazo. Cuidado, estamos manejando información muy sensible personal. De nuevo, lo que les decía con las prácticas transfronterizas, muchos países imponen restricciones acerca de la competencia que tienen los psicólogos para actuar en otros estados, en otras comunidades o en otros países, ¿de acuerdo? Aquí en España es obligatorio estar colegiado para poder ejercer, con lo cual es algo que tienes que tener en cuenta si pretendes ofrecer servicios desde otros países a España, y a su vez los psicólogos españoles que prestan servicios en otros sitios deberían también estar al tanto de qué restricciones tienen para prestar esos servicios, ¿de acuerdo? A su vez, con el uso de las pruebas, hay algunas pruebas, en España no es el caso, pero sí en algunos países de América, en la que para el uso de determinadas pruebas, de determinados test, los profesionales tienen que estar acreditados, ¿de acuerdo? Entonces también hay que asegurarse de que si voy a utilizar determinados test y determinadas pruebas, dispongo de la acreditación correspondiente. Y luego con el propio uso de los test y las herramientas, que también esto puede generar situaciones comprometidas. Por ejemplo, eh, prácticas como saco una foto al test y te lo envío, o te envío un PDF para que me lo rellenes, etcétera, o le saco una imagen a las láminas y te las pongo en un PowerPoint. Ese tipo de prácticas no están permitidas. Los test son instrumentos científicos que la mayoría de los códigos deontológicos de los distintos países indican que tienen que ser protegidos por los profesionales. Entonces no podemos compartir información de los test de esa forma, pueden caer en manos no adecuadas y pueden afectar a su utilización posterior, con lo cual tenemos que ser también muy cuidadosos, sobre todo porque ahora cualquier cosa que se comparte en redes sociales, en cualquier medio digital, puede tener un efecto y una propagación enorme y podemos realmente comprometer la integridad de muchas pruebas que necesitamos para nuestra práctica profesional. Y muy rápidamente, porque veo que me estoy quedando sin tiempo, ¿qué nos dice la investigación? De una forma muy resumida. Bueno, no hay muchísima evaluación, muchísima investigación acerca de la evaluación remota, pero sí que la que hay es bastante concluyente y nos permite soportar algunas recomendaciones importantes.
Primero, la entrevista online es equivalente e incluso en contextos forenses, ¿de acuerdo? O sea, hacer entrevistas presenciales y entrevistas online en varios estudios ha demostrado que no hay grandes diferencias. Y lo mismo ocurre con los autoinformes y con los cuestionarios conductuales, ¿de acuerdo? Se consideran equivalentes, con algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta y demás, pero prácticamente no hay problemas en utilizar cuestionarios conductuales, pruebas de rendimiento típico, de forma remota. Ya en la parte de rendimiento óptimo, como decía, de pruebas de ejecución, donde la persona tiene que hacer cosas, donde más evidencia hay particularmente es en el ámbito de la evaluación neuropsicológica y, bueno, como decía, las pruebas cognitivas, las pruebas de rendimiento. Entonces, lo que se suele ver, hay un metaanálisis que debería aparecer, pero no aparece, en la referencia, bueno, si alguien la quiere me lo puede pedir, que nos indica que en la mayoría de las condiciones de las pruebas neuropsicológicas, etcétera, no hay muchas diferencias, son pequeñas. Cuando son verbales apenas hay diferencias, no las hay, y cuando suele haber diferencias, obviamente son cuando implican manipulación, ¿de acuerdo? Tareas manipulativas, visoconstructivas fundamentalmente. Y en el ámbito donde hay menos investigación es en el ámbito forense y particularmente en la evaluación del desarrollo, particularmente en autismo, donde sí que hace falta investigación de forma urgente para ver cómo desarrollar toda esta forma de evaluación forense y ver cómo funciona y de evaluación del desarrollo. Muy rápidamente, recomendaciones generales. Primero, si están pensando en meterse en este ámbito de hacer evaluación remota, pues muy importante, que conozcanse a sí mismos, que sepan sus limitaciones, si somos competentes para hacer este tipo de evaluaciones, si nos vamos a manejar adecuadamente con los equipos. Recuerden siempre, lo repito mucho, lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuando nosotros queremos hacer una evaluación remota, como decía antes, tenemos un protocolo que es estupendo, pero si de ese protocolo solamente puedo aplicar el 80% en remoto, bueno, esa información es buena, no es la óptima, pero oye, puede ser suficiente. Muy importante, esto es un aprendizaje procedimental. Todas estas competencias de evaluación remota se basan en la práctica. Practiquen a los dos lados de la pantalla. Háganlo ustedes, pónganse en el otro lado como si fueran ustedes la persona que va a realizar las pruebas o que va a responderlas, porque es lo que les va a permitir conocer realmente esa dinámica, ¿no? Qué problemas hay, qué dificultades, lo que va a entender la otra persona, dónde puede encontrar los distintos menús, etcétera, cuando hacemos este tipo de evaluación. Y luego siempre yo les animo, pues eso, a que sean osados y que no sean intrépidos. Según la RAE, pues osado es una persona atrevida y que actúa con resolución, ¿de acuerdo? Láncense, esto es el futuro, ya lo tenemos aquí, ya es el presente, pero tampoco sean intrépidos, porque las personas intrépidas pues no temen a los peligros y obran pues eso, con falta de reflexión. Entonces hay que ser cauteloso, tenemos que mantener todas las garantías, pero es algo que se va a implantar, que vemos que está creciendo muy rápidamente. Recursos, para finalizar. Nosotros en Jogrefete Ediciones tenemos un amplio portfolio de pruebas que nos van a permitir realizar aplicaciones o evaluaciones remotas, aplicaciones online, tanto en el ámbito clínico y escolar como en el de recursos humanos. Si van a nuestra página web, en la pestaña de arriba que pone servicios, podrán ver qué opciones tienen para evaluación en estos ámbitos, clínica escolar y en recursos humanos. También los manuales están online. Simplemente he seleccionado una de nuestras plataformas porque probablemente sea la que tenga más encaje con el ámbito clínico, pero ya te digo, hay otras plataformas más orientadas al ámbito educativo o al ámbito de recursos humanos, pero en la plataforma TEA Corrige, como pueden ver, el abanico de pruebas con aplicación online que nos va a permitir hacer una aplicación remota es muy amplio y es variado para distintas edades y para distintas variables aspectos. Hay pruebas más clínicas, pruebas de atención, de conducta adaptativa, de inteligencia, de funciones ejecutivas, etcétera. Como ven, el catálogo es enorme, les animo a que entren y lo consulten. Pueden ver a su vez dentro de cada las fichas de cada una de estas pruebas un breve extracto, un resumen de lo que evalúan, de todos los aspectos y de cómo se pueden utilizar. Y también recientemente, hace apenas un mes, se ha publicado un libro de casos en telesalud mental en castellano, coordinado por Juanjo Martí y Felipe Soto. Hemos participado, mi compañero Pablo Santamaría, Jonathan Molina y yo mismo, en un artículo donde justamente un capítulo en el que justamente contamos cómo hacer paso a paso
una evaluación psicológica a distancia completa con un método multimétodo multifuente, es decir, una evaluación bastante compleja de un caso de un adolescente con TDAH, donde detallamos paso a paso cómo hemos seleccionado las pruebas, por qué hemos seleccionado esas pruebas, cómo se han aplicado esas pruebas online, cómo se han integrado los resultados, etcétera. Con lo cual, si están interesados, yo creo que puede ser un buen inicio para acercarse a este tipo de evaluación remota y ver todo su potencial y cómo en este caso en concreto pues nos ofreció muchísimas ventajas para manejar el caso. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Un poquito largo, me he extendido, pero bueno, espero que haya tiempo para algunas preguntas. Así que, Venga, sí, en este sí, momento, muy interesante, Fernando, como siempre, escucharte toda la información, además súper útil para, bueno, para todos los asistentes que están por aquí. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Fernando, y a la audiencia también. muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.